Perspectorama interior. En este ejercicio, resolveremos el interior de una cocina y su proyección de sombras. En esta solución, utilizaremos el perspectorama interior. La presentación del perspectorama interior se encuentra a una escala de 1 a 25. En el perspectorama interior, las modulaciones miden 20 centímetros. Este perspectorama está diseñado para realizar nuestra representación, preferentemente, delante del plano de proyección. Este plano de proyección funciona generalmente como una pared de fondo, contando con una altura de 260 metros. Esta altura corresponde a una medida estándar, si hablamos de la casa-habitación. En el caso del horizonte, este se encuentra a una altura de 1.75 metros. Una de las recomendaciones de inicio es dibujar los elementos que componen el interior sobre la superficie de apoyo, para de ahí levantar su altura por medio de verticales. Su altura será medida en el plano de proyección, de donde será trasladada por medio de la fuga al lugar que corresponde. Antes de iniciar el trazo realizaremos una estrategia de solución en nuestro croquis de medidas. Apoyaremos la pared de fondo en el plano de proyección. Ahora, ubicaremos nuestro observador también de manera estratégica, acomodándolo a mitad de medida del refrigerador. Tomaremos en cuenta también la ubicación del foco. Esta se encuentra en la parte media de la medida de la estufa, y a 20 centímetros del refrigerador. Teniendo presente estos datos, iniciamos nuestra perspectiva. Inicio de perspectiva. El acomodo de medidas será nuestro primer paso. El punto de fuga correspondería a la ubicación del observador en el perspectorama. Así, sabiendo que el observador está a mitad de medida del refrigerador, dejaremos 40 centímetros a cada lado del observador, y aplicaremos las medidas del ancho faltantes. Enseguida, cerramos la pared de fondo, para lo cual, tomamos su anchura y la totalidad de la altura. A continuación, fugamos indefinidamente la pared derecha. Ahora, la medida inferior de profundidad de la pared izquierda. Limitamos verticalmente y cerramos con fuga en su altura. Enseguida, proyectamos la medida del horno y refrigerador, considerando 80 centímetros en su profundidad. A continuación, trazamos la proyección de la barra del fondo, respetando que ésta tiene un área de trabajo de 60 centímetros. Posteriormente, la barra lateral también respetando estos 60 centímetros y considerando su profundidad total, 3 metros. De acuerdo a la medida correspondiente, acomodamos el espacio de la estufa. Enseguida, trazamos la ubicación del gabinete alto. Ahora, a mano izquierda, el acomodo de un antepecho de ventana. Y por último, de manera muy prudente y con un buen sentido de proporción, aplicamos profundidad a las ventanas rectangulares que se levantarán sobre el área de trabajo. Para dar altura al área de refrigerador y horno, levantamos verticales limitándolas desde el plano de proyección por medio de la fuga. Enseguida levantamos verticales en el mueble bajo, midiendo su altura en su vertical de altura sobre el plano de proyección. Fugamos su altura a través de la pared hasta tocar las verticales. A continuación, cerramos el espacio. Levantamos la estufa de acuerdo a su proyección. Enseguida, levantamos verticales en la proyección de los gabinetes altos. Medimos en su vertical de alturas ubicada en el plano de proyección. Proyectamos esta altura por medio de la fuga a través de la pared y de manera perimetral. Enseguida, para completar este mueble, medimos la altura del extractor, proyectándolo en sentido perimetral para definirlo en su ubicación. Cerramos este trazo. A continuación, damos altura al antepecho de la ventana izquierda midiendo desde el plano de proyección. Cerramos este trazo. Completamos trazos. Enseguida, medimos sobre el plano de proyección las alturas de las ventanas ubicadas sobre el área de trabajo. Trazamos su perfil. A continuación, levantamos una vertical que parta del trazo de profundidad propuesto. Fugamos, y cerramos horizontalmente. Completamos trazos pendientes. Sombras. Como primer paso, ubicamos el foco sobre el piso. Tomaremos como referencia la mitad de medida de la estufa, y 20 centímetros del límite del refrigerador. Para localizar el foco real, proyectamos una horizontal que parta de F' hasta tocar el muro.
En este contacto, levantamos un trazo vertical hasta el techo. Y de ahí un trazo horizontal. Finalmente, subimos una vertical desde F' que nos conecte a nuestra línea anterior, y en ese contacto se ubicará el foco. En el caso de F', esta mandará proyecciones a la parte baja de la línea de estudio, mientras que F lo hará a la parte superior de esta línea. Así, la primer proyección partirá de F' hacia la parte baja de la línea del mueble bajo. Esto nos da el inicio de sombra, la cual, en el contacto con la pared subirá verticalmente hasta ser limitado por un rayo de luz que surge del foco hacia la parte alta de la línea, con lo cual, termina la proyección de sombra de la línea vertical, quedando pendiente la sombra de la línea horizontal. Para cerrar esta sombra, solo uniremos hacia el punto final de la línea horizontal, que, por estar en conexión con la pared, su sombra se encuentra ahí mismo, surgiendo así, la sombra propia y la sombra arrojada. Enseguida, determinaremos la sombra de los gabinetes altos y campana, que por su posición algunas partes quedan ocultas. La explicación se hará, desde otro ángulo visual para una mejor comprensión. Resolveremos este problema, considerando el mueble de frente, apareciendo ya en él, F y F'. El primer paso será, mandar una proyección desde F' al apoyo de la línea AB, sobre la superficie. En el contacto con la pared, esta proyección subirá de manera paralela a la línea AB. Si finalmente, la línea de estudio termina en el punto A, entonces, se buscará la sombra de este punto. Si el punto A se encuentra conectado a el techo, su sombra se encuentra ahí mismo. Enseguida, proyectamos la ubicación del punto B, por medio de un rayo de luz. Esto nos dará la longitud total de la sombra AB. Partiendo de B', avanzamos horizontalmente hasta encontrar el punto C', que es localizado mediante un rayo de luz que toque C. Enseguida, resolver la sombra de CD, en donde vemos que D está conectado a la pared de fondo, por tanto, su sombra estará ahí mismo, y por ese motivo, la unión es directa. Enseguida, bajamos en proyección la línea EH. Para mandar con F', una proyección que toque el muro de fondo, del cual subirá verticalmente. Para encontrar la sombra del punto E, le proyectamos un rayo de luz desde el foco. Partiendo del punto E', trazamos horizontalmente buscando la sombra del punto F. Y al estar F en contacto con la pared lateral, entonces, su sombra se encuentra ahí mismo. Para cerrar esta sombra, regresamos al apoyo de E'. Partiendo de este punto, buscaremos la sombra del punto G. Este se encuentra en contacto con la pared de fondo, por lo que su sombra se ubica ahí mismo, entonces, uniremos directamente. Por último, para localizar la sombra de la línea HI, proyectamos luz al punto H, encontrándolo imaginariamente sobre la pared. Sabiendo que la sombra de HI es paralela, avanzamos de manera horizontal. Si el foco se encuentra al centro, quiere decir que las caras laterales no provocan sombra, por lo que procede unión al punto H, y unión al punto I, ya que la única sombra que se proyecta, corresponde a la tapa superior de este espacio. Enseguida, de manera rápida, aplicamos lo explicado. Iniciamos con la proyección de F' sobre el apoyo en el piso de la línea a resolver. Al contacto con la pared, sube verticalmente. Por medio de un rayo de luz, encontraremos la sombra del punto inferior del gabinete. Continuamos con la sombra vertical hasta contactar al techo, para enseguida unir con el punto final de la línea, ya que ésta se encuentra en contacto también con el techo. Enseguida, continuamos con la parte baja del mueble en sentido horizontal, siendo limitado por la localización en sombra del punto en donde termina esta línea, mediante un rayo de luz. Y finalmente, unimos al fondo de la tapa lateral. A continuación, proyectamos con F' sobre el apoyo de la línea del siguiente gabinete. Subimos verticalmente sobre la pared. Mediante un rayo de luz, localizamos el punto inferior en sombra del gabinete. Partimos en sentido horizontal sobre la pared para unir con el punto final de esta línea, pues su sombra se encuentra ahí mismo. Buscamos el fondo de la tapa para completar esta sombra. Por último, proyectamos con luz el punto inferior de la campana, haciéndolo coincidir con la vertical ubicada en la pared. Partiendo de este punto, trazamos la sombra del borde inferior de la campana. Esta se proyecta horizontal sobre la pared, o sea, con punto de fuga.
proyectamos la tapa lateral, para de ahí, tomar la referencia de la sombra que busca el inicio de esta línea. Aplicamos sombras. A continuación, localizamos la sombra del refrigerador sobre la barra de trabajo y ventanas. El primer paso es proyectar el punto inferior derecho del refrigerador, ubicando con esto 3 profundidades diferentes. La primera, sube verticalmente hasta la altura del gabinete bajo. La segunda, sube sobre la pared ayudándonos a encontrar la inclinación sobre el área de trabajo, para seguir subiendo por la pared, hasta la primera ventana, y, de manera cortada, sobre el separador de las 2 ventanas. La tercera, toca a la profundidad de las ventanas, y nos ayuda a encontrar la inclinación de sombra sobre el antepecho de la ventana baja. Antes de continuar, se nos presenta un empalme de sombras en la ventana inferior, ya que el borde superior de esta ventana produce una sombra independiente, la cual se debe resolver. Para encontrar esta sombra, imaginemos solo la pared de fondo y la profundidad de la ventana. En el inicio, para encontrar la sombra de la línea AB, proyectamos desde F' hacia su apoyo, hasta tocar el fondo. Levantamos verticalmente hasta ser limitada por medio de un rayo de luz al punto A. Enseguida, proyectamos la sombra de AC, en sentido paralelo. Buscamos la sombra del punto C, que se encuentra ahí mismo por estar en contacto con la pared. Por el otro extremo, buscaremos la sombra de B, que de igual manera se encuentra ahí mismo, por lo que unimos directamente. Ya teniendo esta solución, podemos continuar con el trazo anterior. Aplicamos lo explicado. Proyectamos al apoyo de la ventana hasta el fondo. Sube verticalmente para ser limitado por medio de una línea de luz sobre el punto superior izquierdo de la ventana. Proyectamos horizontalmente para luego unir en el punto derecho. Y enseguida, empalmamos la sombra anterior. Continuamos la sombra sobre la ventana superior, para unir el punto final de la línea que provoca esta sombra. A continuación, proyectamos la sombra del lado izquierdo, en donde, la línea proyectada, encuentra 2 profundidades. La primera sobre el antepecho, por lo cual trazamos en el piso y antepecho. Y la segunda, sobre el fondo, que se levanta verticalmente hasta tocar el techo. Este trazo, nos ayuda a encontrar la inclinación sobre la superficie superior en el antepecho, de donde levantamos esta sombra hasta el techo, para finalmente, unirse con el punto más alto de la línea que produce esta sombra, ya que la sombra de este punto, se encuentra ahí mismo debido al contacto con el techo. Aplicamos algo de ambiente. Por último, medimos las alturas de refrigerador y espacios de los hornos, para lo cual, apoyamos las medidas sobre la pantalla de fondo. Las proyectamos hacia adelante por medio de fuga. Y las trasladamos en sentido horizontal. Completamos ambiente. Agregamos escala humana. Recordando que, el horizonte se encuentra a unos 75 metros, por lo que las escalas deberán de estar muy próximas en su altura a esta medida. Le aplicamos sombra con proyección desde F' y rayo de luz del punto F.